detallistas de todo el país este sábado, igual que cada sábado estaremos con ustedes llevando su programa Detallista y Globalización, recordándoles que es una producción de FENACODET y les llega a ustedes gracias a la cortesía de Pasteurizadoras Ricas, la Cervecería Nacional Dominicana, la Cooperativa Momón Bueno, el Banco Central de la República Dominicana, Induban, el Ministerio de Industria, Comercio y Pyme, CODEPA, la Presidencia de la República, Mejía Alcalá e Indubeca. Vamos como cada sábado a compartir con nuestros grandes amigos Héctor Sánchez y Luis Yepes Uncar, tratar de llevar un programa de interés para la nación, donde trataremos diferentes temas. Uno de ellos es la guerra, cómo va a afectar la guerra entre Rusia y Ucrania a nuestro país, la parte económica, el comercio, sobre la carta del episcopado, viendo este tema, perspectiva del discurso del presidente mañana, los planes de FENACODET para ver realmente las facilidades que están haciendo, las construcciones de diferentes vías para mejorar el tránsito, lo que está haciendo el presidente en ese sentido. También vamos a conversar sobre la declaración del embajador de España sobre los nombramientos que le puede hacer el partido. Buenos días, Luis Yepes, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Ramón, y muy buenos días, Héctor Sánchez. Muy satisfecho en este sábado para compartir con los amables televidentes este programa Detallista y Globalización. Héctor Sánchez, buenos días. Buenos días, Ramón Tejeda, Luis Yepes Uncar, amigos detallistas de todo el país, amigas televidentes. Saludos a todos ustedes en un día anterior al 178 aniversario de la independencia de la República Dominicana. Como siempre, confiamos en Dios, en ustedes y en nosotros, y que haremos un programa de su interés. Mira, ya que tú conversaste sobre que mañana tenemos un día más de la independencia del país, de liberarnos del yugo haitiano, como dicen algunos. Nos encontramos hoy nuevamente invadidos por los haitianos, pero yo pienso que en este momento hay más haitianos que en el 1844. La cantidad de haitianos que nos arropa ahora es sumamente grande, aunque la población tiene mayor aceptación sobre esta población que antes, sobre los haitianos, por la mano de obra, por el trabajo agrícola, con la construcción todavía haitiano solamente, en la producción agrícola también. Pero mañana realmente tendremos también el discurso del presidente, que va a hablar y no solamente de la independencia del país, de las memorias, sino también esperamos que introduzca el tema que ya ha hecho algo, ha hecho algunas declaraciones de que sobre la guerra entre Irak y el país y Rusia. De manera que vamos a conversar sobre eso. Me gustaría que Yepes Uncar pues me amplíe un poquito ahí sobre el 27 de febrero y el día 25 que es el natalicio de Mella. Luis Yepes. Bien, mañana 27 de febrero se celebra o se conmemora el 178 aniversario de la independencia nacional, pues en 1844, gracias al genio táctico de Duarte, de Juan Pablo Duarte, quien fundó la Sociedad Secreta La Trinitaria junto a otros 8 jóvenes de la época, que fueron quienes creyeron en la independencia de la nación y realizaron todos sus trabajos desde 1838, cuando fundaron esa sociedad secreta, que dio como resultado la independencia o la separación de Haití el 27 de febrero de 1844. Un día como ayer, 25 de febrero, nació Matías Ramón Mella, quien fue el que en la Puerta de la Misericordia disparó el trabuco para dar la señal del principio del fin a la dominación haitiana, y Sánchez, en la puerta que hoy se conoce como la Puerta del Conde, hizo la primera bandera
nacional, dando ya como definitivo lo que es nuestra independencia, que luego hubo que librar múltiples batallas, como la del 19 de marzo, la del 30 de marzo, para consolidar esa independencia de manera definitiva de la República Dominicana. Lord a nuestros padres fundadores, que con arrojo y valentía se dedicaron y dieron todo por la patria para nuestra independencia. Héctor, realmente siempre tú tienes unos comentarios sobre la independencia, por tu posición política, por tu posición social. Realmente desde esa perspectiva, la independencia que se hizo un día como mañana, el 44, me gustaría que le lleve a la población realmente esa perspectiva que tú tienes. Muy bien. Bueno, ustedes saben que el movimiento febrerista encabezado por Juan Pablo Duarte, por Francisco Rosario Sánchez, por Mella, por esos jóvenes idealistas, fue un movimiento progresista que no solamente se propuso independizar al país del dominio haitiano, la separación definitiva de Haití, porque éramos dos pueblos totalmente diferentes en cuanto a concepción de la vida, en cuanto a la religión, el idioma, en fin, en cuanto a la cultura y procedencia, ¿verdad? Aunque teníamos una gran parte, un origen común que era afrodescendiente, esclavos de África, muchos de aquí y de allá, pero uno fue colonizado por Francia y otro por España, y ustedes saben que la cultura española y francesa son totalmente diferentes y tienen estilo de vida y de producción en esa época diferente. Duarte concibió su proyecto de crear una república independiente, soberana, única, libre de cualquier potencia extranjera, si se llamara Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra o quien fuera. Duarte tenía una concepción independiente muy amplia, muy liberal. No quería ningún tipo de protectorado ni dominio bajo ningún potencia. Por eso es que la grande diferencia de Duarte con Santana, porque Duarte creía que los colonos tenían y sus esclavos, que ya eran libres porque Boyer los libertó desde que unió los dos países, las dos colonias. Pero ya el país de allá y la colonia de aquí, porque todavía no éramos país. Desde que la unión lo libertó. Entonces, pero él creía que esa población era diferente y que por tanto podía tener una concepción muy distinta y que podía ser independiente, contrario a lo que Santana creía. Los febreristas además tenían un programa de gobierno, querían una República Dominicana próspera, feliz e independiente, que sirviera a todos los dominicanos y dominicanas, como le iban a llamar. Y así le llamaron después del 27 de febrero. No solamente era un programa político de separación de Haití, sino un programa económico. Claro, Duarte concibió erróneamente una república a los tipos europeos, que fue lo que recibió, de tipo capitalista para un país totalmente feudal, atrasado. Por eso su idea de república nunca cuajaron, nunca se pudieron implementar. Hasta el día de hoy todavía no existe la concepción duartiana de lo que es una república soberana, próspera, feliz e independiente. Fíjense ustedes, después de 178 años de independencia, todavía es difícil que se ponga en práctica su programa de gobierno y su concepción política del Estado que tenía. Porque Duarte incluso hacía descansar el municipio como el poder principal, que de hoy en día el municipio no tiene ninguna autoridad en este país, todavía depende del gobierno y casi todas las obras son centralizadas en el gobierno de la República. Por tanto, el programa de Duarte, tanto político como económico, fue truncado porque la oligarquía, el grupo dominante económico de esa época y el de hoy, impidieron que Duarte implementara su programa de gobierno político, económico y social. Nunca lo han permitido, nunca lo permitieron ni lo han permitido. Santana, Horacio Buenaventura Báez y Ulises Heró, que fueron tres dictadores, y después Trujillo,
hicieron imposible, y los 22 años de Balaguer, de que ese programa se implemente en República Dominicana. El sueño de Duarte es todavía un sueño, es un proyecto, no es una realidad. Y yo espero que el grupo que hoy domina, que son los PRMistas, con Luis Abinader a la cabeza, que siempre soñaron, que vienen del PRD, de un gobierno liberal, democrático, socialdemócrata, avanzado, progresista, de bien común, pues, ayuden a que ese proyecto duartiano siga hacia adelante, se desarrolle, se consolide y tengamos una república próspera, feliz e independiente de toda potencia extranjera, autodeterminada y con bien común para los 10.400.000 dominicanos que somos hoy, más los 2 millones que están fuera. Ojalá sea así, pero ese es un sueño que todavía está pendiente. Lo único que se logró fue la separación de Haití, más nada. El programa económico de Duarte y el programa político democrático que él concibió, eso no se ha puesto en práctica en República Dominicana todavía. Eso es un proyecto en sueño, es una ambición que aspiramos todos los dominicanos y dominicanas auténticos, que seguimos a Duarte, que somos febreristas y que creemos en ese proyecto de nación soberana, próspera, feliz e independiente de toda potencia extranjera. Anteriormente a la República Dominicana independiente, y todavía en muchos países llaman a la isla como Haití solamente. ¿Por qué de República Dominicana no trascendió en aquellos tiempos de esa forma? Como tú vas a cualquier país, te dicen, no, a la isla de Haití todavía. Gente que no conoce en República Dominicana. El turismo ha ayudado mucho, la promoción, pero muchas veces no se encuentra con eso. Bueno, eso se debe, Ramón, en primer lugar, como te dije, lo que dominaron, porque ese grupo que no creía en la independencia plena, que creían en la protección de una gran nación para podernos resguardar de Haití, porque le tenían mucho miedo a Haití y al poder haitiano y al poder francés que estaba detrás de Haití. Ese grupo que dominó nunca creyó ni cree en una república independiente, soberana, próspera y feliz. Hoy somos una neocolonia de Estados Unidos en la actualidad realmente. Esto no es un país independiente, aquí se hace lo que Estados Unidos y su gobierno deciden. Esa es la realidad objetiva y lo que Europa decide también. Entonces ese grupo no nos permitió proyectarnos como nación real, con la luz que Duarte lo concibió, con la manera en que Duarte lo veía, esa república independiente, próspera, feliz. Además no permitieron que se desarrollara el país. Seguimos siendo una nación feudal, muy pobre, y por tanto no pudimos brillar a nivel internacional. La cultura se sustenta en la base material de la sociedad. Entonces los valores culturales fueron muy débiles. Y ellos no creían en esos valores culturales porque esa minoría seguía siendo española. A veces se pronunciaba francesa, otras veces se pronunciaba, qué sé yo, estadounidense. Entonces, al no creer en ese proyecto, ellos no proyectaron la república. Y hoy pasa lo mismo. Hoy ellos no creen en esa república. Ellos la siguen, no la proyectan, no tienen confianza en ellos. Tienen un pie aquí, un pie en España, un pie en Italia, un pie en Estados Unidos, dependiendo de dónde proceden esos grandes capitales. Entonces, ellos lo único que usan los recursos nacionales para beneficiarse y acumular riqueza. Pero que usemos esos recursos nacionales para hacer brillar esta nación como realmente debe ser, y tener el orgullo nacional, la bandera tricolor, el himno, los valores patrios, eso no está en su corazón. Para ellos la patria es una simple quimera. Por tanto, entonces Francia sí, y los haitianos sí. Francia, tú sabes que siempre fue una nación poderosa, culturalmente muy avanzada, y como Haití fue una colonia de ellos y mantienen un vínculo aún con los haitianos todavía, ellos se han encargado y se encargaron de proyectar su colonia como una colonia económicamente fuerte, poderosa, y que además hacía comercio con la mayoría de la potencia europea. Y proyectaron mucho a Haití, muy por encima de lo que pasó con los criollos y con los grupos dominantes de la República Dominicana. Muchas gracias, Héctor. Tenemos que dar una pausa, usted, amigo televidente, y no se vaya, que en breve estaremos nuevamente con ustedes conversando sobre un tema de actualidad.
Sánchez, Luis Yepes Uncar, diferentes temas que afectan el mundo, que afectan el país, especialmente el sector detallista y comercial. Nosotros hemos vivido en los últimos tiempos de una guerra en otra, la guerra del 45, después una guerra fría que duró bastante tiempo, estamos inmersos todavía en una guerra biológica que la mayoría del mundo no sabe ni dónde nació ni quién la originó. Y ahora tenemos el mundo inmerso en una nueva guerra, que es la guerra entre Ucrania y Rusia, que aparentemente va a arrastrar el mundo. Cuando no sea en la parte bélica, lo va a arrastrar en la parte económica. Nosotros como dominicanos, ya el presidente se ha manifestado, se reunió con el gabinete económico para planificar qué hacer en este tiempo se aproxima, no, que ya la guerra está, pero la parte económica, la influencia, no ha comenzado a llegar todavía, pero pensamos que en las próximas semanas, en los próximos meses, tendremos una guerra de esa naturaleza. Si no se paraliza, tendremos los barcos paralizados. ¿Por qué? Porque ahora con la tecnología de hoy, un barco en medio del océano, cualquiera de estos países lo puede destruir. Tendrían que paralizarlo para llevarlo a sitios más seguros. Y el mundo sabemos todos que es el transporte, es la producción mía para tu país, la tuya para el mío. Nosotros, por ejemplo, que hemos jugado todas las cartas, o gran parte de las cartas nuestras, al turismo, podría verse muy afectado el turismo con una guerra, porque nadie va a viajar, nadie va a aventurarse a coger un barco o un avión en un momento de guerra sin saber que te pueden tumbar, o los mismos países están paralizando ya, de hecho, los vuelos de diferentes puntos donde la guerra está más cercana. Y se han tomado medidas y pensamos que esas medidas van a ampliarse y establecerse en el país. En el discurso que mañana va a tener el presidente en la Asamblea Nacional, pues veremos algunas de las posiciones. Ya de hecho, como decía anteriormente, la ha manifestado en ese encuentro que tuvo con todos los ministros, en un consejo de gobierno, para tomar las medidas. Y vemos que de acuerdo con algunos escritos, hemos visto que las medidas van en el sentido económico, de las restricciones, nada de lo que él considera que debía funcionar, o ellos consideran que funcionaría frente a una situación de guerra. Lo mismo podría hablarse de la agricultura. Héctor siempre ha hablado que el país debe estar basado en su economía, y nosotros somos productores agrícolas. Si usted anda en los campos, yo digo que está sembrado quizá un 25, un 30% de las tierras del país, con una siembra que podría reducirse si se tecnifica mucho más. Pero realmente hay que pensar en eso, hay que pensar en el abastecimiento nacional que dependa del país, porque frente a una guerra, que donde no haya trigo, donde no haya avena, donde no haya aceite, porque la soya está afectada, vamos a tener grandes problemas. De hecho, ya con esta guerra biológica que hemos tenido, con esta pandemia del COVID, el país, la soya se ha casi triplicado el precio. Y me acuerdo que un galón de aceite doble, que tenía 2 galones, el garrafón con 2 galones, pues costaba 600, 500 y pico. Ahora un galón te cuesta lo que te costaba la caja. Así que se ha duplicado el precio. No veo la forma de volver a la siembra del maní como antes, porque habría que cambiar la estructura. Y no sé si antes tampoco el maní era suficiente para la producción nacional, pero sí veo, por ejemplo, en el caso de la palma africana, que está creciendo y produce mucha grasa. Vamos a ver a dónde llegamos si se extiende, como se extendió en las guerras anteriores, el tiempo. Luis Yepes, me gustaría oír tu opinión. Bueno, este conflicto que se ha generado entre Rusia y Ucrania es sencillamente, su origen radica en que cuando se dividió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la base militar más potente
quedó en el territorio que hoy se conoce como Ucrania. Y sencillamente Rusia lo que quiere es recuperar esa base militar. El 5 de septiembre del 2014 se firmó el protocolo de Minsk, mediante el cual se pretendía ponerle fin a la guerra en el este de Ucrania, lo cual realmente fue un fracaso. El caso es que este conflicto entre Rusia y Ucrania no es algo nuevo, sino que se viene arrastrando a través del tiempo. Y lo que hay que hacer es votos por la paz entre estas dos naciones, porque esto va a afectar a todo el mundo. Se van a enfrentar la OTAN y Rusia, la OTAN encabezada por los Estados Unidos y los países de Europa que conforman a esta organización del Tratado del Atlántico Norte. En fin, el Papa trató de interceder, fue a la embajada de Rusia en Italia, incluso se fue a pie hasta la embajada, estuvo más de una hora conversando con el embajador, intercediendo por la paz. Ya el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunió para los propios fines. En fin, es que todos debemos hacer voto porque la solución de este conflicto sea por la vía diplomática y que abogar por la paz, porque todo el mundo se va a ver afectado y de manera particular la República Dominicana, porque ya hemos visto que el costo del barril del petróleo alcanzó los $100 y lo ha superado esa barrera, lo cual encarece los combustibles y afecta de manera directa a los países no productores de petróleo y va a generar una gran inflación que ya se tiene por el asunto de la pandemia. Nos vienen días muy difíciles y pienso que el gobierno dominicano, y ya se ha mostrado la preocupación por la reunión que sostuvo el presidente Abinader con su gabinete económico, preocupado por esta situación, porque real efectivamente debemos tratar de contener esa inflación y ese golpeo a los bolsillos de los dominicanos fruto de la alza de los precios. Entonces, hay concepciones diferentes de la guerra. Y él expone que por la toma de posesión del puesto militar, hay otra concepción en el mundo que es por el transporte del gas, que Estados Unidos no quiere que ese transporte del gas desde Rusia hasta Alemania se termine, está ya casi terminado, porque va a afectar las relaciones, que había unas relaciones directas entre Alemania y Rusia, y parece que ellos no están de acuerdo con que estas relaciones se amplíen. De esa versión es otra que tienen algunos medios y algunos escritores. Me gustaría oírte sobre esto. Bueno, lo primero que tenemos que abogar en el mundo es por la paz. Einstein, ese gran científico judío norteamericano, dijo claramente que si había una tercera guerra mundial, la cuarta no se haría porque sería con piedra y palo. ¿Qué es lo que él quiere decir? Que una tercera guerra mundial con el arsenal atómico que hay acumulado y las armas autodestructivas que hemos creado los seres humanos, destruiría el planeta y acabaría con toda la civilización, con todo el activo, con toda la riqueza que hemos creado en miles de años de trabajo y esfuerzo la humanidad. Porque es tan potente el poder destructivo de las armas que hemos acumulado, que cuando la suelten la grande potencia, realmente muy poca gente va a quedar vivo. Y los efectos posteriores a la guerra serán demoledores, lo que ustedes vieron en Hiroshima y Nagasaki, ¿verdad? Que todavía está generando cáncer esa radioactividad. Imagínense esos explosivos. Pero hay una cosa que el mundo está olvidando. China y Rusia firmaron un pacto hace un tiempecito, el pasa que este mundo lo manipulan, donde se pusieron de acuerdo en que el ataque a una de ellas era el ataque a las dos. Por tanto, el que ataca a Rusia está atacando a China y el que ataca a China está atacando a Rusia. Y se están olvidando que China y Rusia tienen el mayor arsenal y el mayor ejército del mundo, porque los chinos pueden meter 500 millones de personas en el ejército en un momento cualquiera y tienen armas
con un poder disuasivo, igual que los rusos, increíble. Los chinos acaban de inventar un avión que en 3 horas le da la vuelta al mundo y en 1 hora llega de Londres a Estados Unidos, un avión supersónico. Imagínense si eso es aeronáutica civil, ¿qué será en aeronáutica militar? De manera que nosotros, miren, roguemos a Dios y la racionalidad humana se imponga para que no desatemos una tercera guerra mundial, porque ahí se acabó el planeta definitivamente. Los humanos no debemos ser tan locos de llegar al extremo de autodestruirnos nosotros mismos. Acudamos al diálogo. Yo no sé cómo los rusos se han dejado provocar de Estados Unidos, que es el que lo ha asusado y ha asusado a Europa, y los europeos, que son ni que tan racionales, se han dejado manipular de Estados Unidos por interés económico, porque eso es una guerra económica. No tiene ningún otro fin y otro problema de geopolítica, de la división del poder en el mundo. Estados Unidos sabe que va perdiendo su influencia en Asia y en Europa con la táctica china y rusa, y en consecuencia está haciendo todo lo posible por no quedarse en un tercer lugar desde el punto de vista geopolítico. Y eso es lo que mueve a Biden y al grupo económico norteamericano a manipular todo este proceso que, dicho sea de paso, es económico esencialmente, es un problema económico, pero tiene una repercusión política y humana catastrófica si no tomamos medidas urgentes. Yo insto a los rusos y al ucraniano, que son gente muy inteligente, a que no se dejen manipular ni por los europeos de la OTAN, y mucho menos por los Estados Unidos, que se sienten a dialogar, que eviten una confrontación que ponga en peligro su territorio, su economía y la vida de su gente, porque son rusos, los ucranianos son rusos y los rusos son rusos todos. Entonces, ¿por qué se tienen que matar? Lleguen a un acuerdo, dialoguen. Putin ha planteado, no, es que Ucrania no puede ser de la OTAN, porque la OTAN no puede establecer una base en Ucrania dentro de Rusia, porque la seguridad rusa estaría muy amenazada, y eso es cierto. ¿Por qué la OTAN quiere conquistar a Ucrania y meterlo en la OTAN? ¿Por qué? ¿Por qué los europeos tienen ese rol mental? Por tanto, Ramón, esto es un problema muy serio, esto trasciende a Rusia y a Ucrania. Esto es un problema mundial y todo el mundo, la ONU tiene que convocar el Consejo de Seguridad. ¿Para qué la ONU entonces, si no puede dirimir el conflicto entre dos naciones? Convoquen el Consejo de Seguridad donde están las 7 potencias más grandes del mundo, y ahí decidan cómo resolver este conflicto diplomáticamente, donde la OTAN decida definitivamente no meter a Ucrania en la OTAN, y donde los soviéticos, teniendo seguro su territorio, decidan retirarse de Ucrania y por tanto mantener una relación armoniosa en su propio territorio y con el resto del mundo. Porque esto sería una guerra. Si la OTAN interviene o Estados Unidos interviene a Rusia, la China se va a meter y vamos a declarar una guerra mundial que no va a quedar un ser humano vivo. Oigan bien, los que queden vivos quedarán locos. Así de sencillo es. Y así hay que decírselo al mundo para que abran los ojos y todos los líderes exijan a Guterres, el presidente de la ONU, a convocar el Consejo de Seguridad con urgencia. Y si es necesario la asamblea, una asamblea extraordinaria de la ONU, donde este conflicto tan serio, con repercusiones no solamente en los países pobres, en todo el mundo. Eso va a repercutir en toda la economía del mundo, porque Rusia y Ucrania son los principales proveedores de materia prima básica, de alimentos, soya, trigo, maíz, pero también de hierro y de algunos insumos estratégicos para el desarrollo tecnológico del mundo, como hierro, titanio y varios minerales. Entonces, señores, esto es muy serio para que nosotros estemos jugando al gato y al ratón en una geopolítica miserable donde el interés individual se pone por encima del interés de 7.500 millones de seres humanos de todo el planeta y de toda la Tierra. No, hay que actuar con seriedad. ¿Dónde está el liderazgo de la ONU? ¿Para qué sirve la ONU si no puede dirimir conflictos de este tipo y evitar guerras catastróficas que pongan en peligro el planeta y la vida? De manera que de eso es que se trata, Ramón. Ojalá se actúe a tiempo y ojalá los rusos y los ucranianos vean la manipulación de Estados Unidos detrás de todo esto, y lo que los europeos no se dejen usar de Estados Unidos miserablemente como un continente tan racional que ya
ya vivió la experiencia de 2 guerras que le costaron casi 100 millones de gente y todos los activos culturales, tecnológicos y económicos que habían acumulado por tantos años. Vamos a una pausa y en breve estaremos nuevamente con ustedes llevándole un tema de actualidad. En este caso vamos a conversar sobre la declaración que hizo el embajador del país en España sobre el nombramiento de algunos líderes políticos del partido en el poder. Vamos a una pausa y en breve estaremos nuevamente con ustedes. Que Héctor Sánchez y Luis Yepes Uncar está con nosotros, como siempre. En la sesión anterior, pues yo hacía referencia a las declaraciones de Juan Bolívar Díaz que hizo en España, él como embajador nuestro en España, sobre el nombramiento que pudiese hacer el Estado de algunos políticos o representantes del partido en ese país. Me gustaría oír a Luis Yepes pues sobre el tema. Bueno, recientemente nuestro embajador en España, el periodista Juan Bolívar Díaz, dio una entrevista que duró más de 1 hora a un medio de comunicación en España. Y allí manifestó que si se empiezan a designar dirigentes del PRM en la embajada, él recoge todas sus cosas y se va. Y este tipo de declaración yo entiendo que son inaceptables, porque esto denigra a los dirigentes políticos, a los que con tanto sacrificio realizan su trabajo para en un momento determinado llevar a un determinado candidato a la presidencia de la República. Esto yo pienso que debe ser rechazado por todo el que pertenece a un partido político, es dirigente político, por la sencilla razón de que se muestra con este tipo de declaración un extraordinario desprecio, y son personas que se muestran como independientes sencillamente porque no pertenecen a un partido político. Sin embargo, en las propias declaraciones que dio el embajador, él reivindicó los méritos que tiene, y así lo expresó además en su entrevista. Él reivindicó que él hizo un trabajo político, que él tiene los méritos para ocupar ese cargo y cualquier otro cargo, porque él fue coordinador de la coalición social de Marcha Verde, y que sin el apoyo y los votos de estos movimientos sociales, el PRM no hubiese alcanzado el poder. Yo pienso que los que tienen la culpa de que este tipo de declaraciones se dé y se denigre a los dirigentes políticos es la propia clase política, que ha desacreditado a los dirigentes políticos y ahora está muy en boga de que se debe ser independiente. Hay un proyecto incluso de modificación en las altas cortes o en los órganos constitucionales que son extrapoder. Debe la persona tener 5 años o más fuera de un partido político. Y yo siempre he sostenido que quienes se preparan para dirigir el Estado son los dirigentes políticos, y dentro de los partidos la mayoría de quienes forman parte de los mismos son personas que tienen formación, son honestos, realmente pueden desempeñar cualquier función a la altura del cargo que desempeñan. Nosotros no estamos en contra con que se nombren personas de la sociedad civil o que no pertenezcan a partidos políticos, pero tratar de denigrar de esta forma a los dirigentes y a las personas que formamos parte del partido político es inaceptable, y eso debe ser rechazado por toda la clase, porque el dirigente político, las personas que hacen vida partidaria, son las que se preparan para dirigir el Estado y tienen las condiciones, la gran mayoría de ellos, para estar al frente de la cosa.
Hablando de política y de situaciones que se dan en el país y en el mundo, yo planteaba que el presidente mañana va a estar en el Congreso llevando lo que hizo y lo que piensa hacer, y más frente a esta situación. Héctor, ¿qué tú esperas que el presidente va a presentar y le va a llevar a la aprobación? Bueno, es tradicional que en los 27 de febrero los presidentes hagan una rendición de cuentas del año. En esta ocasión de los 18 meses que lleven el gobierno, ¿verdad? Porque es su primera rendición de cuentas. Me parece que él va a hablar de lo que ha logrado hacer y de lo que piensa hacer, sobre todo frente a esta situación internacional y nacional, post-COVID y ahora con la crisis bélica en Europa. Pues hablará de cómo va a controlar el principal problema, y es que la gente necesita comer, y la comida se le está poniendo demasiado difícil porque los precios están por las nubes y ahora van a subir enormemente como consecuencia del alza del petróleo y de las materias primas, pues, producto de la crisis de Rusia, Ucrania y posiblemente de toda Europa. Entonces yo me imagino que va a poner perdón, mucha atención todo lo que tiene que ver con la inflación, con la salsa de los precios, que el petróleo tiene un impacto demoledor en eso, porque es un precio líder. El petróleo arrastra todos los demás precios, así como la tasa de interés, son precios líderes, el precio del dinero. He dicho sea de paso, va a aumentar mucho, porque la deuda externa ahora se va a encarecer, porque la tasa de interés va a aumentar, tratando de controlar la inflación, que es lo que están haciendo los bancos centrales, y eso va a aumentar el dinero que hay que destinar a pagar la deuda externa en países tan endeudados como nosotros. Eso es demoledor. Ustedes saben que debemos casi el 70% de la producción nacional, 60.000 millones de dólares. Es una cosa escandalosa para un país tan pobre. Entonces yo creo que él va a hablar primero de controlar los precios, qué va a hacer frente a eso. Segundo, de cómo va a seguir controlando la corrupción, que es un elemento fundamental, que el episcopado, la conferencia del episcopado dice que todavía hay corrupción y que hay que controlar y profundizar el control de la corrupción en el país. De eso va a hablar porque ese es uno de sus mayores logros. Y me parece que también va a hablar del gasto público, cómo va a racionalizar el gasto, los ingresos, los ahorros que se va a generar y en qué lo va a invertir para mejorar las condiciones de vida de la gente, crear empleo, obras de infraestructura que permitan mejorar el nivel de vida de la generación de ahora y del futuro. Tú sabes que él ha ofrecido un paquete de obras donde quiera que va, y me imagino que va a hablar de esas obras prioritarias que pueden y ayudan a generar las condiciones de vida de la gente, a crear empleo, a mejorar la salud y la educación, que son los dos activos más importantes para el desarrollo de una nación. Pero también creo que va a hablar un poco de la institucionalidad, porque uno de los desórdenes básicos de este país en América Latina, casi todos los países pobres de América Latina, es la falta de institucionalidad, el resquebrajamiento, la destrucción y la corrupción de las instituciones, todas, desde las más pequeñas hasta las más importantes, que es el Estado. Entonces él ha hecho mucho esfuerzo y ha llevado al CES, Consejo Económico y Social, la discusión de unos 10 proyectos para mejorar, y dentro de ellos está la mejora de la institucionalidad, que ha hecho mucho esfuerzo y tiene que seguirlo haciendo. Yo creo que va a hablar también de cómo va a seguir impulsando la institucionalidad, el respeto a las leyes, el enfrentar la impunidad, el respeto a la vida, a los derechos humanos, a mejorar la funcionalidad del Estado, de las Fuerzas Armadas, de la policía, como un ente de seguridad ciudadana. Todo eso, mejorar la seguridad ciudadana, que sigue siendo un problema muy serio en el país, el problema del tránsito, que sigue siendo caótico, el transporte público. En fin, hay tanta cosa de qué hablar en este país, pero ojalá que se sintetice lo fundamental. Para mí lo fundamental es cómo controlar la inflación, porque el pueblo dominicano en su mayoría lo que más le interesa es cómo va a comer, cómo come y cómo trabaja. Empleo y comida son dos cosas básicas para la población dominicana, y en eso es que piensa. Y el gobierno que se descuide en eso lo sacan del poder. El gobierno que descuidó generar empleo y comida para la población, o le hace difícil la alimentación a la población,
y el empleo a la población se está exponiendo a que lo saquen del poder. Y eso es fundamental. Entonces tiene que Mira, dar Héctor, prioritario para eso. yo pienso que algunas de las medidas que está tomando cuando tú hablas de construcción, yo sé que cuando hubo no sé cómo se llama, pero en Estados Unidos una deflación, que la gente no tenía trabajo, no había comida, los gobiernos lo que hicieron fue crear empleo antes de dar dádivas como hicimos ahora en esto, crear empleo. Hubo un presidente que inclusive mandaba a hacer las carreteras que ya estaban hechas, y esa carretera háganla de nuevo, pero la gente hay que mantenerla trabajando para que sigan produciendo. Y sabemos que cada peso que tú produces al Estado se le devuelve una cantidad importante. Y por eso la mejor forma de que el Estado participe, no como algunos llamados que aumentar lo que hacemos aquí, las ayudas, el aumento del trabajo mueve más la economía, porque los trabajadores compran y al comprar, pues pagan los impuestos y el Estado le sale mucho más económico pagar un trabajo que regalar el dinero. Pues vamos a una pausa y en breve nuevamente estaremos con ustedes, amigos televidentes. Pasando con Luis Yepes Uncar, nuestro asesor legal, y Héctor Sánchez, asesor económico de Penacode. Conversábamos sobre algunos tópicos. Uno de ellos es la Carta del Episcopado, donde hacen algunos recomendaciones de análisis de la situación nacional y mundial. Me gustaría que Héctor, la opinión que tú tienes de esa carta de la reunión del Episcopado. Bueno, ustedes saben que el Consejo Nacional del Episcopado está formado por todos los obispos del país, que son 21 en total, un número muy grande. Los obispos son gente que han estudiado mucho, la mayoría tienen doctorado en filosofía, en teología, y son gente con mucho conocimiento y conocen los problemas del pueblo a fondo. Por eso es cada cierto tiempo, el día de la Altagracia, el día del 27 de febrero, de la Independencia, ellos tiran una carta, que es un documento que se lee en todas las parroquias, en todas las iglesias católicas, para orientar a los feligreses, a los seguidores católicos en el país. Y esta vez ellos tiraron su carta pastoral con respecto al 178 aniversario de la independencia del país y ponen claro los problemas básicos. Lo primero que ellos llaman a la unidad nacional, porque ellos parten de un principio. Cristo decía que todo reino dividido muere, se desaparece. Donde hay división no hay salvación. Entonces ellos plantean, los dominicanos deben unirse para resolver sus problemas, los principales problemas del país. No nos dividamos tanto, que eso no nos conduce a nada. Una nación de 10.400.000 habitantes, 48.000 kilómetros, media isla, no puede vivir dividida porque muy poca cosa puede lograr. Llaman a la unidad nacional. Lo segundo, ellos señalan que debemos unirnos para enfrentar los principales problemas de la nación. ¿Cuáles son los principales problemas que debemos abordar los 10.400.000, sobre todo los líderes principales? El principal de ellos es la corrupción, que todavía dicen ellos tiene mucha fuerza en el país. Enfrentar el problema de la inmigración, todo este problema que tenemos con la inmigración haitiana. La evasión de impuestos por parte de los grupos de poder. El sistema carcelario, penitenciario del país, que es un problema serio. La muerte por accidente de tránsito, el tránsito terrestre, como dijimos. Para ello eso, y la salud y la educación, que son los dos problemas del desarrollo nacional, son los problemas alrededor de los cuales debemos unirnos todos los dominicanos. Y es lo que el presidente Luis Abinader trata de lograr en el CES. Muchos de esos problemas están dentro de los 10 problemas que se van a discutir en el Consejo Económico y Social entre todos los sectores. Ojalá vayamos con un espíritu de resolver estos problemas y enfrentarlos, porque ellos afectan a los 10.500.000 dominicanos y a los 2 millones de dominicanos que están fuera, y al grupo de haitianos o residentes extranjeros que están en el país. De manera que ese llamado debemos atenderlo. La iglesia no tiene ningún otro interés que no sea el bien común, el bien de todos y todas. Y cuando hacen un pronunciamiento lo hacen de manera desinteresada, pensando
en toda la gente, y eso es lo bueno que tienen, diferente al político que siempre está pensando en interés individual, grupal, personal, en vez del bien común. La mayoría del político es así. Bueno, Jefe, si tienes algo que mencionar sobre el tema. Sobre la carta. Me queda un minuto. Sí, solamente me gustaría resaltar el enfoque o el contenido de esa carta cuando se refirieron al no dispendio, que los gastos sean en los aspectos necesarios. Y yo creo que este es un llamado muy importante, sobre todo por lo que se está viviendo en los actuales momentos, con la eventualidad de una guerra mundial, con la inflación que hay. Pienso que el llamado al no dispendio y la calidad del gasto es algo fundamental que debe prestarse la atención. Muchas gracias y muchas gracias por estar con nosotros, amigos televidentes. Le damos las gracias por acompañarnos cada sábado, recordando que este programa es una producción de FENACODET y le llega a ustedes gracias a la cortesía de Pastorochadora Rica, Cervecería Nacional Dominicana, la Cooperativa Momón Bueno, el Banco Central de República Dominicana, Indurban, el Ministerio de Industria, Comercio y PYME, CODEPA, la Presidencia de la República, Mejía Arcalata e Indubeca. Hasta el próximo sábado, que llevaremos un programa de interés para el sector detallista y la pequeña y mediana empresa del país. Y yo te digo, televidente, que sí es un programa detallista y globalización. Nos vemos el próximo sábado.